Sabemos que la familia Addams está conformada por personajes muy extraños, con cualidades únicas y tétricas. Hacen tantas locuras que nos hacen preguntarnos muchas veces si estos son humanos o son algo más oscuro y retorcido. Empecemos con Gómez. Gómez Florencia Addams es el papá de la familia, y el mismo creador original de los Addams hizo su apariencia más del estilo grotesco y regordete, vistiendo casi siempre de traje y corbata. Y a pesar de ser la cabeza de la familia, este es mucho más infantil que sus hijos y hasta algo sonso. Su edad se sospecha que está entre los 35 y 55 años. Gómez es muy optimista si lo comparamos con otros personajes. Además, está bien enamorado de su esposa Morticia. Siempre recordaremos sus nombres románticos como querida y cara mía. Está tan enculado que se vuelve loco por la más mínima acción de su esposa, aunque sea prácticamente una tontería. Originalmente era muy abierto y amigable con forasteros, pero encuentra raros sus estilos de vida. Gómez fuma desde los 5 años. Es un gran malabarista y lanzador de cuchillos, y es que es muy atlético. Tiene el corazón de un deportista de 20 años, literalmente. Él dice que la cirugía la hizo su mamá. La fortuna de los Addams y esos millones se deben a él, ya que hace inversiones en la bolsa, las que han sido más por suerte que por estrategia. Posee muchos negocios alrededor del mundo que van desde granjas de cocodrilos hasta una fábrica de lápidas y una jodida mina de uranio. Puede que sea inmortal, o al menos dejó de ser muy enfermizo hasta que conoció a Morticia. Entonces ganó una salud perfecta. Podría ser brujería o solo amor. Estudió Derecho y sí, supuestamente llegó a ejercer y según él, puso a muchos criminales tras las rejas cuando era el abogado defensor. Sí, lo de sonso no era exageración. Es un maestro del ligue, pero de una forma muy rara. Una vez trató de enseñarle a su hijo Pericles cómo atraer a las mujeres y habló de su técnica que no tiene fallos. Levantar la ceja, sonreír y entonces lanzas un animal rabioso a la dama. La siguiente es Morticia. Su nombre de soltera era Nee Frump y es la mamá en la familia de los Addams. Su nombre está inspirado tal cual en el nombre de la muerte. Igual no se sabe su edad exacta, pero se sospecha que tiene entre 35 y 50 años. Tiene una hermana llamada Ophelia Frump que ha tenido algunas apariciones en series y películas. Tiene la piel pálida y usualmente utiliza vestidos góticos de color negro. Por esa apariencia, muchas personas creían que Morticia era una vampiresa. Y si bien su manera de verse está inspirada directamente en los vampiros, nunca se ha mencionado que lo sea. También se sospechaba que era bruja por su comportamiento, pero es tan solo una humana igual que su esposo. Pericles. Originalmente era el hijo mayor de Morticia y de Gómez, pero este fue variando en las versiones. Al principio se decía que tenía 10 años, pero fue cambiando al igual que el lugar en la familia. Fue el miembro de la familia con más cambios de personalidad, ya que al principio era más un delincuente malicioso y después fue algo más vulnerable e ingenuo, pero nunca cambió el hecho de que siempre tuviera sobrepeso. Por lo general, se come la mitad del pastel en todas las fiestas de cumpleaños. Mínimo. Su nombre se cambió por sonar demasiado sexual, pues al principio se iba a llamar Pubert, en referencia a su edad, pero se cambió por Pusley o Pericles como lo conocemos en América Latina. Wednesday. En su más reciente serie, es la hija mayor de los Addams y tiene 16 años. Igual no tenía un nombre, pero su creador le puso así por un poema infantil, Wednesday Child is full of woe, que se puede decir que los niños nacidos en miércoles están llenos de mala suerte. Al principio era más emo que gótica, ya que su personalidad era más triste y melancólica dentro de las tiras originales, pero luego se fue cambiando a ser más una niña más maliciosa y algo retorcida. ¿Realmente es hija de Gómez? Desde los 60s se sospecha que realmente es hija de Largo, el mayordomo, debido a que tenía cierto parecido con este personaje. Tío Lucas, el miembro más carismático y reconocible de todos los Addams, debería tener entre 30 y 35 años aproximadamente.
es el que más crímenes ha cometido, y si no fuera por su familia, viviría encerrado en prisión. Al igual que casi todos los Addams, es humano, pero tiene la extraña habilidad de conducir la electricidad. Según él, posee 110 volts de potencia y también es como Magneto, debido a que lo hemos visto levitar cosas de metal con sus manos. Es calvo y por eso todos lo reconocemos, pero una vez Morticia hizo crecer flores en su cabeza, lo que no le hizo mucha gracia que digamos. Padece de migraña, pero no lo alivia con aspirinas o paracetamol como todo el mundo. Lo que hace es poner su cabeza en una prensa y la aprieta a niveles donde todos moriríamos, pero él no. A veces hasta lo hace por diversión. ¿Por qué es tío? Originalmente era el tío de Morticia, pero después se cambió y lo hicieron hermano de Gómez, convirtiéndose en el tío de Wednesday y Pericles. Abuela Addams. Es la más grande de todos, ya que se calcula que su edad ronda entre los 116 años y es la madre de Gómez Addams. Es una verdadera bruja, tanto en actitud como en profesión, ya que se encarga de crear pociones, hechizos, maleficios y hasta predicciones, lo que en la serie de Wednesday es muy común. Vivió épocas muy turbias, ya que le tocó ver las ejecuciones por guillotina durante la Revolución Francesa, lo que le encantó a sus nietos, y por eso vemos a Wednesday decapitar a muñecas desde niña. Es todo un ícono feminista, pues luchó en Estados Unidos por conseguir el voto de la mujer. Es toda una luchadora de derechos y también en mano a mano, ya que disfruta de luchar con cocodrilos. Largo. Es un mayordomo que por su apariencia nos recuerda un poquito al monstruo de Frankenstein, pero no lo confundas. No solo es un simple humano, también es el más cuerdo de todos, ya que se lleva mejor con personas fuera de la familia. Tiene un aproximado de 46 años. Es el mejor amigo de Wednesday, además de sus muñecas decapitadas. Y no solo con ella, Largo parece que tiene mucho afecto paternal por los niños Addams. Los cuida, les prepara el almuerzo y los lleva y trae de la escuela. Es orgulloso y leal con la familia Addams. Hace todo lo que le pidan. Es mayordomo, limpia, repara y sobre todo cuida de los niños. Y los Addams lo tratan como otro miembro de la familia. Dedos y él son grandes amigos, lo que tal vez fue definido porque en la serie de los 60s son interpretados por el mismo actor, y además es que los dos son una especie de sirvientes de los Addams. Es muy elocuente y vivaz, según los Addams, pero sabemos que prefiere hablar a través de gemidos, lo que hace por elección, ya que puede hablar perfectamente. Al principio era barbón, pero se cambió por una versión afeitada más apegada al estilo del monstruo de Frankenstein. Tiene nombre completo, es Think the Think, pero es dedos para los compas. Es una mano que hace muchas cosas por la familia. A veces es como una especie de mascota y otras veces es un sirviente. Iba a ser una cabeza al inicio, según su creador, pero una mano le pareció mucho más lógico. De alguna manera, una mano cercenada con vida propia es más lógico que una cabeza. Es un completo misterio, pero por la serie sabemos que no es único en su especie, ya que alguna vez lo vimos enamorado de Lady Fingers, demostrándonos que la mano sí tiene sentimientos, lo que nos da a entender que posiblemente estuvo pegado a un cuerpo alguna vez y por eso puede enamorarse. ¿Y tú qué opinas de los miembros originales de los Addams?